¿Qué onda, gente de Soy Salmón? Listos para echar relajo con la historia. Hoy nos vamos a meter en un tema que para muchos suena tan emocionante como ver secar la pintura. Pero créanme, es una joya si le rascamos bien. La historia empresarial en México. Y es que ¿quién dijo que los negocios son aburridos? Para nada. Son el pulso de un país, el reflejo de sus ambiciones, sus dramas y sus triunfos. Imagínense que la historia empresarial en México es como un buen mezcal, compleja, con muchas capas y un sabor que se va revelando poco a poco. Durante años, aquí en nuestro México lindo y querido, estudiar a los empresarios, a los hombres de dinero, a la burguesía, era un tema, digamos, heterogéneo. Había de todo, desde la sociología, la política, la antropología, la economía y, claro, la historia, cada una jalando por su lado. Algunos los veían como explotadores, otros como innovadores. Y seamos sinceros, muchas de esas historias eran por encargo, o sea, de esas que pagan para que hablen bonito del personaje. Pero la cosa es que estas investigaciones a menudo tuvieron acceso a archivos de familias y empresas, lo que les da un valor, aunque la perspectiva pudiera estar un poco sesgada. Ahora, si nos vamos a Alemania, los cuates le llevan 200 años de ventaja en esto. Aquí en México la historia empresarial como disciplina académica es, o era, muy joven. Hasta hace unos 15 años era escasa y desigual. Pero agárrense, porque a partir de finales del siglo XX, ¡boom!, el interés explotó. Más investigaciones, nuevas regiones, más temas, más enfoques. Incluso ya hay reuniones académicas sobre el tema. Aunque todavía nos falta una publicación especializada regular, pero ahí la llevamos. En Estados Unidos, esto se formalizó en 1927 con una cátedra en Harvard. Allá pensaban, ¿por qué somos tan exitosos? Aquí, la pregunta era diferente, francamente opuesta. Antes de los 90, los primeros pasos de la historiografía empresarial en México fueron por ahí de mediados de los 70. Un trabajo pionero, un clásico, buscaba entender la formación de la burguesía en el siglo XIX. Era novedoso porque se metía en la historia de las empresas y los empresarios, combinando el materialismo histórico, la economía política marxista y la visión del empresario de Schumpeter. Se veían a los empresarios como sujetos de estudio sociológico, más que económico. O sea, se enfocaban más en la clase social que en los números de la empresa. Luego, a finales de los 80, llegaron trabajos importantísimos de John E. Kixa y David W. Walker, que aunque eran investigaciones gringas sobre México, marcaron un antes y un después en el estudio de las élites. También se exploró la relación entre la industrialización temprana y la teoría de la dependencia, preguntándose por qué nuestro país no terminaba de despuntar. La eterna pregunta del subdesarrollo. Y cómo no, los agiotistas, esos prestamistas que eran los aliados del gobierno en tiempos de inestabilidad, también tuvieron su momento de gloria en los estudios. Pero el verdadero giro, la neta del planeta, llegó en la década de los 90 con Mario Cerruti y Carlos Marichal. Ellos fueron los que trajeron nuevos paradigmas, acercándose a lo que ya se hacía en Europa, especialmente en España e Italia. Empezaron a meterle al estudio de la empresa moderna y la revolución gerencial de Alfred Chandler, y también a la idea de los distritos y tejidos industriales. Por fin, la empresa vista como algo más que una caja negra donde entra materia prima y sale producto. Esta nueva camada de historiadores se aventuró a estudiar el largo plazo, a enfocarse en las regiones y a diversificar los temas. Empresas bancarias, ramas de producción, públicas y privadas, grandes y medianas, de todo. El libro de Marichal y Cerruti de 1997 sobre las grandes empresas en México fue clave. Y ahí, la Sandra Kunz, que ya venía haciendo su agosto con el Ferrocarril Central Mexicano, nos demostró cómo se conectaban las redes de relaciones del ferrocarril con la economía mexicana. Un verdadero rompecabezas de la historia. Ahora bien, Marichal hace una distinción importantísima. La historia empresarial estudia a los empresarios a los Schumpeter, o sea, los que innovan y asumen riesgos, mientras que la historia de empresas, como Business History, se clava en los cambios organizativos,
en cómo funciona la empresa por dentro y cómo se relaciona con el entorno. Así que ya saben, no es lo mismo, aunque se complementan. Hoy la cosa sigue viva y coleando. El trabajo de Mario Ceruti sobre los empresarios del norte de México es fundamental. Rompió con la idea de estudiar solo coyunturas o visiones nacionales y se metió de lleno en las regiones y el largo plazo. Explicó cómo el norte, especialmente Monterrey, se convirtió en un emporio industrial, no solo por la industria, sino por un empresariado dinámico y su acceso a mercados clave como el de Estados Unidos. La geografía y la historia, amigos, son cruciales. Estamos viendo cómo se multiplican las investigaciones. Se forman grupos interdisciplinarios y se atreven a estudiar el siglo XX, más cerquita de nosotros. Ya no se cree en el cuento de que solo hay actividad empresarial importante si hay industrialización. Para nada. Hay empresarios dinámicos en la agricultura de exportación, el comercio o los servicios. Pero ojo, la cosa no es fácil. Nos enfrentamos al problema de las fuentes. Esos archivos de empresas y personales son la mina de oro para entender cómo se transformaron por dentro las organizaciones. Y la gran pregunta que sigue en el aire: ¿qué teoría nos sirve para entender a las empresas mexicanas? Necesitamos explicaciones más universales y no olvidarnos de la teoría de los mercados y la evolución de las grandes empresas. También, la internacionalización de capitales, las multinacionales, los costos de transacción y las innovaciones tecnológicas son temas que deben estar en la agenda. Y aquí viene lo bueno, lo que Marcelino Perelló siempre diría: hay un divorcio entre la teoría y los datos empíricos. Los historiadores económicos a veces ignoran la teoría formal, y los economistas, por su lado, le hacen el feo a la confrontación con la realidad que solo la investigación empírica te da. Es como querer bailar sin música o cocinar sin ingredientes. Para cerrar este chismecito académico, no hay que confundir la historia empresarial con escribir historia económica desde la perspectiva empresarial. La historia empresarial, en su sentido más puro, estudia los cambios en los sistemas de producción, comercialización y dirección de las empresas a lo largo del tiempo, dentro de sus contextos institucionales. Se trata de entender cómo, cuándo y por qué cambiaron las estructuras y estrategias empresariales, y cómo influyeron en la evolución económica de nuestros países. Todavía hay un montón de preguntas en el tintero, un montón de vacíos historiográficos. Necesitamos una visión ecléctica, flexible, que tome lo mejor de cada modelo, de cada enfoque, sin perder de vista que la realidad es plural y compleja. La historia empresarial es una disciplina híbrida, en la frontera de la economía, la historia y la dirección estratégica. Necesita ser interdisciplinaria, moverse entre lo micro y lo macro, y no tener miedo de tomar prestados paradigmas de otras áreas, como la sociología o la psicología. Al final del día, nadie duda ya del papel fundamental que juegan las empresas y los empresarios en el desarrollo económico. Se ha demostrado que en los países con mayor crecimiento hay más iniciativas empresariales, empresas más grandes y resultados exitosos. En México nos preguntamos por qué la iniciativa empresarial ha sido escasa. ¿Es realmente así? La respuesta está en la investigación, en seguir rascándole a esta apasionante historia. Así que ya saben, la historia empresarial no es solo para eruditos. Es el espejo de cómo construimos nuestro presente. Nos vemos en la próxima, gente, y a seguir cuestionando.